Bueno, ante todo quería decir que este es el video número 200 de Instagram que estoy grabando para mis clases en la Universidad Nacional de La Matanza. Parece mentira, ya 200 veces nos hemos encontrado. Y también da la casualidad, la bella casualidad, que voy a empezar uno de mis temas favoritos. Para mí es mi tema, que es el derecho sindical, justamente un día 1 de junio, cuando se cumple el día del empleado del tabaco, el día de los trabajadores empleados del tabaco. Y lo digo con mucho cariño porque en ese sindicato, en el SUETRA, fue donde empecé a amar, a comprender y a postular el sindicalismo argentino. Ese era el sindicato de mi papá. Allí, a la quinta del sindicato, yo iba a jugar a la pelota, a nadar, y la primera vez que pude conocer Mar del Plata fue en el Hotel Realidad del Suetra. O sea que muchas casualidades para este video número 200 y para esto que va a ser el comienzo del derecho llamado derecho colectivo de trabajo. Bueno, el programa nos convoca a hablar de derecho colectivo de trabajo. A mí no me gusta hablar de derecho colectivo en contraposición del derecho individual. Para mí el derecho del trabajo es uno solo. Y si hay una tendencia a dividirlo, es una tendencia que esconde un propósito inconfesable. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente la dictadura cívico-militar, genocida y terrorista de 1976 desarticuló todas las instituciones del derecho del trabajo. La primera medida que tomó la dictadura fue prohibir la actividad sindical. Fíjese qué importante que es para un régimen represor el terror que le tienen al sindicalismo, a la organización de los trabajadores. Prohibieron la huelga, la libertad de huelga, intervinieron a todas las asociaciones sindicales, y las que eran, digamos, las que no le eran riesgosas o peligrosas, fueron prorrogadas sus comisiones directivas. Prohibieron la actividad sindical en la empresa, prohibieron la negociación colectiva. Quiero recordar que la inmensa mayoría de los detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, es decir, el enemigo que tenía la dictadura militar era ese sindicalismo organizado. Se extirpó el sindicato de la ley de contrato de trabajo. La aciaga abrogación que fue la regla estatal 21.297 sacó toda la intervención sindical del contrato de trabajo. Prohibió la negociación colectiva, dije antes, es decir, la regla estatal 21.307 desaconsejaba la negociación colectiva. Además, ¿qué negociación colectiva podía haber en condiciones de libertad si todos los delegados y representantes sindicales que no habían sido detenidos, desaparecidos o despedidos estaban cooptados por el régimen? Se derogó el fuero sindical, es decir, que se permitía el despido de los representantes sindicales, nada más que agravándolo. ¿Sí? Estaba permitido el despido. Entonces, todo esto, que yo lo tomé, por supuesto, de Capón Filas, que fue el gran intérprete de todo lo que estaba pasando en el país cuando escribió su Derecho Laboral en 1979, y dijo: todo esto que estoy diciendo ahora yo, repitiéndolo, tiene un propósito de decir que, bueno, nosotros por razones excepcionales, la lucha contra la subversión, bla bla, todo ese verso, la corrupción, todo ese verso que impuso la dictadura militar, nosotros suspendemos el derecho colectivo, pero el derecho individual sigue funcionando, y con eso sigue funcionando el derecho al trabajo. Eso es una falacia, y voy a demostrar por qué. Vamos a describir cuáles son las instituciones de este, entre comillas, derecho colectivo de trabajo.
le voy a poner un poco las cosas al revés, como siempre, ¿eh? No soy un doctrinario adocenado y clásico, sino soy un transgresor nato cuando analizo las instituciones laborales. La primera de ellas es la huelga y las medidas legítimas de acción sindical. La huelga preexiste a la asociación sindical. La segunda es la asociación sindical propiamente dicha. Después la negociación colectiva, es decir, la plasmación de ese movimiento sindical. ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Y finalmente la participación en la gestión y en las ganancias, en las utilidades de las empresas. Esas son 4 instituciones que vamos a ver a lo largo del programa y que están detalladas, en esta caracterización clásica de lo que es el derecho colectivo. Claro, vamos a estudiar el derecho colectivo, ley sindical, derecho de huelga, negociación colectiva, participación. En realidad tenemos que ver al derecho en crisis con la libertad. No podemos concebir al derecho sindical sin comprender la libertad sindical. Entonces, acá está claro, no es la pregunta ¿qué fue primero el huevo o la gallina? No, acá es claro, la libertad preexiste al derecho. Porque si no hubiera ejercido un colectivo de trabajadores y trabajadoras, si no hubieran ejercido esa libertad de sindicarse, no hubiera existido el derecho laboral o el derecho sindical. El derecho siempre revela o se manifiesta superestructuralmente sobre una base que es la libertad sindical. Y esa libertad sindical, ¿qué es? ¿Por qué la llamamos libertad sindical? Es un espacio de las libertades públicas. Es un espacio de las libertades públicas conquistado, arrancado, decía Lenin, arrancado del derecho burgués, ¿no? Arrancado del derecho constitucional, arrancado de la libertad en general, de la libertad de asociación. Es la libertad de un colectivo de personas que trabajan y se sindican. Lo hacen con un propósito, elevar los niveles de protección laboral. ¿Se acuerdan cuando vimos qué era el derecho al trabajo, cómo se constituía? Bueno, dijimos que el derecho al trabajo expresa una puja entre la lógica de acumulación y reproducción de capital y la lógica de elevación de los niveles de protección laboral. Esa lógica es antitética y está conducida por los capitalistas, por los empresarios y por los trabajadores y trabajadoras. Es una lógica que se fricciona y que va a buscar un punto de equilibrio. Si yo no permito que el colectivo de trabajadores y trabajadoras se ejerza esa libertad de pujar, esa libertad de sindicarse con el propósito de buscar el nivel de protección, estoy amputándole la mano, un brazo al derecho laboral. ¿Se entiende? Estoy desinflándolo. Por eso, bueno, ahí voy, por eso hay en todas estas instituciones de la libertad sindical, ya hablamos de la libertad sindical, hay algo visible, que es el corpus, y algo invisible, que es el animus. El corpus es la coalición de trabajadores y trabajadoras. Es la coalición, es la construcción de una base identitaria, de un colectivo de trabajadores que dice que llega a un acuerdo, una coalición, que se produce un conjunto de voluntades que se coaligan. Ahora, ¿se coaligan para qué? ¿Para qué? Para vivir un partido de fútbol, para ir al boliche, no sé, para arreglar las calles. No, se coaligan con un propósito y ese es el animus. El propósito es obtener, mejorar o mantener un nivel de protección laboral. Entonces, ahí está claro, la libertad sindical como espacio de las libertades públicas
está arrancado por este colectivo que dice, bueno, yo me planto frente a la sociedad y exijo ejercer mi libertad para obtener niveles de protección laboral. Niveles que no están en el Congreso ni en la legislación burguesa, que se las arranca en la calle, en la fábrica, en la movilización. Se las arranca mediante los mecanismos que vamos a ver, fundamentalmente la huelga y demás medidas legítimas de acción sindical. Ese es el propósito, la forma, lo que vamos a llamar la acción sindical. Ahora, si yo no reconozco esa libertad, lo que estoy haciendo es, como dije antes, amputar un brazo del derecho y transformar el derecho en un derecho burgués, en una simplificación del Estado, diciendo, bueno, los derechos de los trabajadores son y decirle a los trabajadores, estos son sus derechos, muchachos, estos son sus derechos, y ustedes no pueden hacer nada, porque yo soy el que se los impongo, el Estado, y esto no es así el derecho del trabajo. Entonces, como vemos que hay una libertad una tensión entre la libertad y el derecho, ahí encontramos explicación por qué la dictadura cívico-militar genocida de 1976 pretendió eliminar el derecho colectivo. Y también, ojo, porque no somos ingenuos, ¿por qué las instituciones que estamos tipificando como de derecho colectivo son las instituciones que repudia el neoliberalismo, que critica el neoliberalismo, que no permite, que traba, que intenta trabar el neoliberalismo? Cuando escuchábamos decir la negociación colectiva es antigua, hay que fortalecerla, hay que darle una nueva institución, bla, 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 el sindicalismo, bla, bla, es el sindicalismo concebido como traba al libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Esos son conceptos neoliberales que no difieren de la torpeza y de la violencia de la dictadura militar. Entonces, hoy empieza esta materia, empieza con el derecho colectivo.